Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Estamos volviendo a temperaturas un poquito más acordes con el historial de nuestro país. 16 grados en este momento. Qué raro lo que pasó en el consulado de Brasil en Ciudad del Este, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso hacer el tipo? Parece que se fue a tratar de matar a la mayor cantidad de gente posible. Y después de herir a una mujer, se pegó un balazo, ¿verdad? Una cosa muy extraña. La información habla de que una abogada es la que quedó herida, ¿verdad? El brasileño llegó al consulado en Ciudad del Este y empezó a disparar desde el acceso principal. Uno de los proyectiles impactó en el brazo de una abogada que estaba en el lugar. El hombre es brasileño, se llama Cássio Musauer Montenegro. Y tenía un revólver .357, feroz revólver tenía el tipo, ¿verdad? Primero entró, sacó el arma y gritó: acá vamos a morir todos. Por suerte, por lo visto, el tipo tenía muy mala puntería, ¿verdad? Por suerte para los que no tenían nada que ver con su locura. Prima Felicia Benítez de Cantuni, de 78 años, es la que recibió una herida de bala en el brazo y enseguida le llevaron al hospital. Una vez, con la última bala que le quedaba en su revólver, el señor se disparó a sí mismo y falleció posteriormente, ¿verdad? En poder del tipo se encontró una carta en la cual se despedía de la vida, ¿verdad? Decía la carta: queridos familiares, no soporto el dolor y decidí partir. Dejo a las autoridades el peso de mi corazón y la historia de mis peticiones. Me gustaría ser sepultado junto a mi padre en terreno propio. Subo en paz a la casa del Creador. Me gustaría que mis bienes sean repartidos igualmente entre mi madre y hermanos. Cássio M. Montenegro. Este señor publicó el año pasado un video en sus redes sociales y decía que había llegado a Foz desde São Paulo, donde había sufrido graves violaciones
a sus derechos fundamentales debido a la corrupción en el sistema judicial. Después hizo toda su vida política en Foz de Iguazú, se candidató a la concejalía, pero no pasó, no le eligieron. Quien llega a una instancia como esta, evidentemente no está bien de la cabeza, ¿verdad? Además, irse a un lugar solo porque pertenece al Brasil, el consulado, no tiene nada que ver con el poder judicial, y empezar a disparar a mansalva a gente que ni conoce, es todo muy extraño. Y después, por supuesto, se desarraja un tiro contra sí mismo y fallece. Primero lo llevan a un hospital en estado crítico y creo que por el camino ya dejó de existir. Carpe diem. No siempre la jornada termina tranquilamente, por eso siempre uno tiene que estar disfrutando lo más posible, haciendo lo mejor posible las cosas en la vida, atendiendo lo más posible a sus seres queridos, porque uno no sabe en qué momento algún loco se va a cruzar con alguna tara en la cabeza y va a hacer lo que hizo este señor. Por suerte no le mató a nadie. Le hirió a una señora de 78 años, pero nada más. Imagínate si el tipo tenía puntería y había mucha gente poner en el lobby, ¿verdad? Podía haberle matado a mucha gente. Ahí hay un libro del que ganó ayer. Vos sabés cómo se llama el que ganó ayer, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y está el libro ahí, ¿verdad? Y claro, y ahora, no estoy hablando de ayer. Bueno, porque tengo otro libro más para regalar hoy. Acá está, mira. Ese es para, el que ganó ayer es Francisco y Jorge. Bueno, Francisco ya retiró su libro esta mañana. Jorge es el que falta. Jorge, ¿qué es? Jorge Melgarejo, está tu libro esperándote acá. Y tengo acá otro libro. Una de las cosas que más me gustan es leer los libros cuando son nuevos y después durante mucho tiempo conservan ese olor, mezcla de papel y tinta. Estoy teniendo en mis manos el libro de Alfredo Luis Jaegli, Rebelión, una vida contra los prejuicios. Así que la gente que quiera este libro, lo que tiene que hacer es enviar un mensaje de voz o de texto al 0994-674-000 y va a tener el libro. Y la gente que quiera llamar para contar cualquier cosa, para retarme, para hacer lo que sea, puede llamar al 021-302-600 y ahí tendremos la conversación que ellos quieran. Bueno, ayer empezamos a contar la historia de Vlad Tepes, el inspirador del conde Drácula. Habíamos contado que su papá era Vlad II, príncipe de Valaquia, que había sido electo miembro de la orden de los caballeros del dragón, y por eso le decían Vlad Draco. Su hijo, que después le heredó en Valaquia, nació en Transilvania, ya que se había trasladado la familia hasta ahí porque el papá estaba peleando contra los musulmanes que trataban de tomar Transilvania. Y como él era el hijo de Vlad Draco, le dijeron Vlad Draculea, el hijo del dragón. Bueno, hasta ahí habíamos contado ayer la historia de este muchacho que inspiró a una de las novelas de terror, vale la exageración, una de las novelas de terror más terroríficas.
Antes de seguir contándoles esto, oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. No te quiero interrumpir por mucho tiempo, pero estoy... No, interrumpime todo el tiempo que quieras. No, por favor. ¿En serio? Interesante el tema este de Bram Stoker y Drácula, el hijo de Drácula. Sí. ¿Sabes que el tema ese de la otra vez es sobre la estupidez? Me acuerdo de un dicho de Albert Einstein. Sí. Viste que hay dos grupos de físicos, los que dicen que el universo es infinito y otros que dicen que el universo es finito. Sí. Y Albert Einstein era partidario de un universo infinito, que yo sepa. Ajá. Y dijo, no estoy seguro de si el universo es finito o es infinito, pero sí estoy seguro de que la estupidez humana es infinita. Es cierto, sí, señor. Entonces, eso más o menos... Quería más la otra agregar, pero no, ya no pude entrar porque ya era un poco tarde. Gracias, Albert. No hay de qué. Vos sabés que ayer pues empecé a contar la historia de Drácula, ¿verdad? Sí. No de Drácula, la historia de Vlad Tepes. Sí, de Vlad. Y después a la noche estuve investigando sobre la novela, la crítica a esa novela, que es muy interesante también, ¿verdad? Sí. Todo lo que el tipo escribe una novela en forma de carta. Son cartas que va enviando uno de los personajes, ¿verdad? Sí. Y estuve entretenido con eso. Después me dormí. Y a la madrugada, por lo visto, porque me desperté cerca de las 5, me despertó el miedo. Soñé, pero no soñé de vampiros ni de nada, pero sí era un sueño, una pesadilla, donde participaba mi fallecido amigo Manuel Bernardes. Sí. Manuel Bernardes pues tenía una colección de armas, ¿verdad? Sí. Que yo conocía su colección de armas. Y en mi sueño Manuel se convirtió en un asesino serial. Sí. Y iba matando gente, ¿entendés? Y yo era uno de sus objetivos, ¿verdad? Y yo me escapaba. Iban ocurriendo cosas terroríficas a medida que me escapaba, ¿verdad? No había manera de librarme. Y me desperté con mucho miedo después del sueño. Larguísimo fue mi sueño. Me acuerdo patente de cada momento de mi sueño. Era larguísimo. Sí. Habré soñado más de 1 hora todas las peripecias. Impresionante. Y después me desperté a las 5 y tenía miedo. Entonces me levanté, hacía fríísimo, me puse un saco y me fui a ver si estaba llaveada la puerta de entrada de mi departamento. Y después me fui a mirar si estaba bien trancada la puerta del balcón. Después me metí en mi dormitorio y me llaveé en mi dormitorio. Qué raro que es, qué rara es la mente humana, ¿verdad? Rara, pero a veces los sueños... Vos sabés que hay cosas que inexplicables. Yo una vez soñé que había niños caminando en un cementerio. Ajá. Y al día siguiente ocurre ese avión colombiano que se cae ahí en Me acuerdo, sobre los niños que estaban jugando ahí. Sí, me ¿Te acuerdo. acordás? Y yo dije, pero no puede ser eso. ¿Cómo puede ser que yo haya soñado sobre esos niños que caminaban en un cementerio y después ocurrió eso porque muchos niños murieron ahí? Muchos, sí. Una familia entera prácticamente. Sí, el piloto y el copiloto del avión, por supuesto. Y el pasajero, pobrecito, Sí. que era un estudiante que aprovechaba el vuelo gratis para ir a Brasil. Qué bárbaro, qué cosa increíble. Sí. A veces los sueños pueden tener una explicación, pero Así otras es. no. Y bueno, Albert. Sí. Vos decís que me van a venir a matar, ¿vio? No. Soñé Yo que me creo querían matar y me decía, hacer los sueños se cumplen. No, eso por el tema de... Yo digo que por el tema de Drácula habrá sido. No, y por eso habrá sido, sí. A veces ocurre, sí. Así Por es, eso nomás. dale. Gracias, Albert. Abrazo. Buenas noches, chao. Bueno, entonces llegamos al momento de la historia de Vlad Tepes, en que nace en Transilvania y siempre tuvo un ojo puesto en el trono que ocupaba, cuando creció por supuesto, que ocupaba en Valaquia su hermanastro Alejandro
I, Alejandro I Aldea se llamaba. Y Vlad, por supuesto, quería ser él el príncipe de Valaquia. Pero para hacerse con el poder, para llegar a eso que él ambicionaba, tuvo que esperar que su hermano Alejandro muera de manera natural en 1436. En ese momento, llegada la vacancia del principado, Hungría, que era la potencia dominante del lado católico, del lado cristiano, le apoyó en sus aspiraciones. Entonces se convirtió en el nuevo vaivoda. ¿Se acuerdan que les dije que le decían vaivoda a los príncipes en Transilvania, en Valaquia y compañía? Valaquia tenía una capital, Targoviste. Bueno, igual que su hermano, que había reconocido la soberanía del sultán otomano Murad II, también Vlad jugó el papel de vasallo un tiempo de Hungría o de vasallo un tiempo de Murad II, del sultán, según le convenía en ese momento. Este cambio constante de chaqueta provocó que en 1442 el sultán Murad II, como no se fiaba con razón de la fidelidad, le había ordenado a irse a Edirne, que ahora se llama Adrianópolis, donde estaba la corte otomana, para dar muestras de su lealtad. Bueno, hasta ahí por el momento, oyente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi querido Alberto. ¿Quién habla? Johnny Gabriel Carísimo Isfram. Hola, Johnny, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios. Y un poco triste porque se está yendo el frío, lamentablemente para mí. Se está yendo el frío, pero va a volver, no te preocupes. Ojalá que sea todo el año. En honor al señor que ayer me dijo que estaba loco, ¿verdad? Pero, y nada más, quería saludarte, discúlpame porque te haya interrumpido. No, por favor, interrumpime todo lo que quieras. Y otra cosa más, ahora que contaste el sueño con Manuel Hernández, no se cumple, porque si vos querés que algo no se cumpla, ¿verdad? Tenés que contar, ¿verdad? Porque si querés que se cumpla, no cuentes a nadie el sueño. No me digas. Muy bien, qué buen consejo. Ya conté yo. Ya conté, para colmo conté al aire, ¿verdad? Sí. Bueno, un abrazo, Carlos. Abrazo para vos, Johnny. Sí, así como siempre. Gracias, viejo. Dale, papá. Entonces, le llaman a Vlad II, le llama al sultán Murad y dice: vení acá para mostrar tu lealtad, pero cuando se va y llega el muy tonto, por supuesto, le apresan. Y los húngaros aprovecharon esa ausencia para invadir Valaquia y colocar en el trono, en el trono de príncipe, a Basarab II, que era primo de Vlad II. Bueno, en realidad Vlad II no fue el único apresado, ya que se había ido a la capital otomana acompañado de sus dos hijos, Vlad Tepes, que tenía 12 años, y Radu, de 7 años. Y el sultán le dice: bueno, te puedes ir, estás libre, pero acá se van a quedar tus dos hijos, Vlad y Radu, en calidad de rehenes, para asegurarme de que me vas a ser leal y no vas a andar mariposeando entre los húngaros y nosotros. Ahí se criaron, en el sultanato, en la capital, en Edirne, se criaron juntos los dos hermanos, ¿verdad? Vlad y Radu. Se criaron junto a los hijos del sultán. Entre los hijos del sultán estaba el que iba a ser, con el paso de los años, el sultán Mehmed, que pasó a la historia también. Algún día vamos a contar la historia de este sultanato.
Mehmed II, el conquistador. Bueno, el joven Vlad aprendió todo de la cultura otomana, sus costumbres, su idioma, su forma de pensar, su forma de encarar la guerra, sus estrategias de batalla. Se supone, porque hay documentos al respecto, que tanto él como su hermano Radu fueron bien tratados en la corte del sultán. Le dieron clases de lógica, estudiaron el Corán, por supuesto, estudiaron el turco e incluso recibieron formación militar, lo cual era muy raro, ¿verdad? Porque son los hijos de tu vasallo que te traiciona y a los hijos le das formación militar. Vlad, a diferencia de su hermano Radu, nunca olvidó que él era un prisionero. Siempre guardó el resentimiento hacia sus captores. Siempre pensó en volver a su patria. Bueno, su papá volvió, apoyado por los turcos, y consiguió echarle a los húngaros que habían invadido Valaquia y habían puesto otro príncipe, y se quedó de vuelta él en el trono. Lo cierto es que Vlad II se mantuvo neutral durante una larga campaña que le llevó a enfrentarse a Juan Hunyadi, que era entonces el príncipe del principado vecino de Transilvania, y también al sultán Murad II. Después, Vlad II cambió una vez más de bando para apoyar a Hunyadi, o sea, al príncipe de Transilvania. Esa es una traición jodida porque le podía costar la vida a sus dos hijos que seguían en la corte otomana. Pero probablemente el sultán, que era muy inteligente y que tenía mucha capacidad política y táctica, pensó que le podían servir esos dos chicos para colocar en algún momento en el principado de Valaquia a un afín. Dijo, vamos a mantenerle con vida a estos niños, son aspirantes al trono de Valaquia, y en el futuro podemos ponerlos en ese trono y usarlos en nuestro propio beneficio, ¿verdad? Lo cual muestra que pensaba muy a largo plazo el sultán. Bueno, pero la rueda del destino volvió a girar y Vlad II hizo de nuevo las paces con el sultán a cambio de pagarle un tributo anual, lo que por supuesto les enojó a los húngaros. O sea que en ese 1447, Hunyadi, al que unos años atrás habían elegido gobernador regente de Hungría, invadió Valaquia y ordenó el brutal asesinato de Vlad II y de su hijo mayor, Mircea. No es que le mataron nomás, sino que le torturaron y después le enterraron vivo. Estas dos muertes, estas dos crueles muertes que fueron cometidas, estos dos crueles asesinatos cometidos por los boyardos y por lo que eran aristócratas valacos prohúngaros, que eran los que en realidad gobernaban en la sombra, hicieron que nuestro protagonista, Vlad Drácula, después de años de cautiverio, es liberado por los otomanos, por el sultán, para que vaya y trate de convertirse en el nuevo príncipe, para que vaya y trate de recuperar el trono que le perteneció a su papá. En ese
En ese momento, Vlad Draculea era un adolescente. Tenía más o menos 16 años. ¿Y qué pasó con su hermano, con Radu? Radu, ya les dije, no era muy afecto a volver. Él se sentía bien entre los musulmanes. Y parece ser, porque no se sabe a ciencia cierta, que se decidió permanecer en el Palacio Imperial por voluntad propia. Aunque algunos dicen que los turcos decidieron conservarle a Radu, el hermano menor de Vlad Draculea, de nuevo como rehén, por si Vlad Draculea les traicionaba. Pero sí sabemos que Radu se sentía muy a gusto en la corte otomana. Bueno, se va entonces Vlad Tepes pretendiendo el trono, pero Hunyadi, que era el regente de Hungría, prefirió darle a otro noble valaco, Vladislao II, que era un primo lejano de Vlad Tepes. Algunas fuentes creen que fue el propio Vladislao quien le mató al papá de Vlad Tepes, a Vlad II, a Vlad Dracul. Entonces, Hunyadi le pone a Vladislao en el trono de príncipe de Valaquia. Por supuesto, con este príncipe nuevo apoyándole al que le puso ahí. Y Draculea, Vlad Tepes, dijo, ahora o nunca. Le dijo al sultán, envíame un ejército, vamos a solucionarle el problema de este tipo. El sultán, por supuesto, le envía el ejército que pide. ¿Y qué pasó? Le ganó al tipo, ¿verdad? Conquistó Valaquia. Empieza entonces el primer reinado de Vlad III, Vlad Tepes. Y este primer reinado no salió bien. Duró unos pocos meses, porque cuando Vladislao regresó de la guerra en donde estaba, con el apoyo de los húngaros, Vlad Tepes tuvo que escaparse, volver a Edirne y refugiarse en la corte otomana. Después, el tipo tenía la idea fija de conquistar el trono que había pertenecido a su papá y también vengarle a su papá, y se fue subrepticiamente a Moldavia y a Transilvania y hasta a Hungría. Y ahí en Hungría consiguió el apoyo militar que necesitaba para 8 años más tarde, en 1456, recuperar el gobierno de Valaquia. Y ustedes se van a preguntar por qué esta vez le apoyaron los húngaros. Porque Vladislao, siguiendo la tradición de esa casa real, había traicionado a los húngaros pasándose al bando de los otomanos. ¿Por qué hizo eso Vladislao? Porque había la sensación en ese momento y en esa parte del mundo de que los turcos eran demasiado fuertes y que estaban por conquistar muchos territorios. 3 años antes, en 1453, el nuevo y joven sultán Mehmed II, el conquistador, que tenía solamente 21 años cuando accedió al trono de sultán, había provocado la extinción del Imperio Romano de Oriente. Había conquistado, por eso le dicen el conquistador, había conquistado la capital del Imperio Romano, Constantinopla, que, por supuesto, había fundado Constantino. Entonces, Constantino pierde ahí el Imperio Romano de Oriente. El hijo
de Murad II, Mehmed II, gran admirador de Alejandro Magno y de los Césares de Roma, se había convertido en una amenaza muy real para Europa, porque tenía muchas pretensiones de conquistador. Y su destino final era la misma Roma. Ya se había autoproclamado César de los romanos. O sea, a Hungría y a todo el mundo cristiano, incluido al Vaticano, les convenía tener a alguien de la osadía, de la fortaleza y hasta de la crueldad de Vlad Tepes, Vlad III, para hacerle frente al sultán, para tratar de pararle al que ya se había proclamado, imagínense, el nuevo emperador de Roma. Entonces, Vlad III Draculea, que en ese momento tenía 25 años, se encargó de matarlo a Vladislao II. ¿Y cómo lo hizo? Le retó a duelo, públicamente. Y es un reto que no se puede eludir, porque es una cuestión de honor. Y se enfrentaban a duelo. Vlad Tepes estaba bien entrenado, por supuesto, y le cosió a espadazos. En los años siguientes, Vlad Tepes empieza a cerrame esta puerta, por favor. Vlad Tepes, me perdí. Le ganan un duelo a Vladislao y después, para consolidarse en el poder, no mostró ninguna piedad con los que él sospechaba nomás que eran sus enemigos. Y ahí empezó la terrorífica leyenda que le valió el nombre de Vlad el Empalador. ¿Por qué? Porque lo que hacía el tipo era, como les dije, cortar un tronco, un árbol, dejar el tronco más o menos a 1,5 metros de altura, hacerle la punta fina como a un lápiz, colgarle encima del tronco a su enemigo, luego soltarle y que caiga siendo atravesado por la punta. Es una cosa espantosa, ¿verdad? Eso se llama empalamiento, por eso le empezaron a decir a él Vlad el Empalador. Entre sus víctimas, por supuesto, hubo muchos boyardos que eran la nobleza valaquiana que gobernaba siempre en la sombra. Aristócratas valacos que eran pro-húngaros. Y estos boyardos eran los que habían asesinado a su papá y a su hermano. Se encargó Vlad Tepes de averiguar quiénes eran los que participaron en el asesinato y quiénes estaban confabulados en ese momento contra él. ¿Y qué hizo? En la Pascua de 1459 organizó un gran banquete de celebración de la Pascua. Recuerden que eran católicos. A ese gran banquete les invitó a 200 de los principales rivales políticos. Los rivales junto a sus esposas. Y en la invitación constaba que era un gesto que él estaba haciendo, porque decía: el pasado para mí ha quedado olvidado, iniciemos una nueva historia aquí en Valaquia. Y Drácula, por supuesto, no olvidaba ni perdonaba. Le habían matado a su papá y a su hermano. Entonces, empieza el banquete, les da de comer, les da de beber, y en un momento dado surgen 2 guardias por cada uno de los invitados, los agarran, los atan,
los llevan a un bosque y los empalan a todos. Una carnicería, ¿verdad? Él no solamente se vengaba así por la muerte de su papá y de su hermano, sino que además lanzaba un mensaje a sus enemigos. El tipo le empaló a todos los hombres y a muchas de las mujeres, y al resto los usó, las usó al resto de las mujeres como esclavos, como esclavas, que junto con otros trabajadores fueron encargados de construir un castillo, ¿verdad? O sea, les usó como mano de obra gratuita, ¿verdad? El castillo fue construido a orillas del río Arges. Hay que decir también que el empalamiento, este método terriblemente cruel de matar, de ejecutar, no había sido un invento de Vlad Tepes, ¿verdad? Ya en el Código de Hammurabi, que es más o menos entre el 1700 y 1800 antes de Cristo, se aplicaba este castigo para ciertos crímenes. Y también después los persas, que ahora los persas son los que ahora son iraníes, ¿verdad? Usaron ese método varios siglos después de lo que usaron los de la Mesopotamia, donde Hammurabi era rey, ¿verdad? O sea, inventaron, o tal vez la historia registra a ellos como los primeros aplicadores, digamos, de este método tan salvaje de ejecución, pero también después lo usaron los persas, y también en la antigua Roma se empleó este método de ejecución, algo de lo que escribió Séneca. Séneca era un escritor político, filósofo romano que había nacido en Córdoba. Bueno, así que Drácula los mata a todos los boyardos que habían sido los culpables de la muerte de su papá, también terrible, le habían torturado y después enterrado vivo a él y al hermano de Drácula. Ustedes ya saben que cuando digo Drácula ahora estoy hablando de Vlad Tepes, ¿verdad? Y los encumbró a muchos de sus leales a los puestos que habían detentado los boyardos asesinados, empalados, y las riquezas de estos boyardos también fueron distribuidas entre sus partidarios. Así que el tipo abre un hueco enorme en los cargos, en, digamos, la administración del Principado, y llena esos cargos con leales a él, personas del pueblo e incluso extranjeros. Pero no porque él creyera en las clases bajas, sino, de acuerdo como escribe en una carta a otro noble de la época, he elegido a esta gente pueblerina porque me profesan una obediencia ciega y me otorgan el poder absoluto. Pero hizo algo en favor de los trabajadores, porque liberó a los campesinos y a los artesanos de tener que pagar tributos al Imperio Otomano, que había sido acordado por su papá, ¿se acuerdan, verdad? Pagar tributo al Imperio Otomano. Bueno, Vlad Tepes, o Drácula, o Vlad III, también puso en su punto de mira a los sajones. ¿Quiénes eran los sajones? Eran colonos alemanes que se habían asentado
en Valaquia. Eran migrantes, digamos, ¿verdad? Estos sajones, estos alemanes, habían ayudado a mejorar la economía de la zona, pero se habían convertido en una élite, en una minoría privilegiada. Ellos eran más trabajadores, tenían más preparación y más ingenio, y progresaron rápidamente, hicieron progresar la zona. Pero los pobladores locales, los nativos, le miraban con envidia, con recelo, porque vivían mucho mejor esto, ¿verdad? ¿Qué hizo Drácula? Le alzó brutalmente los impuestos. Y si se mostraba alguien de los sajones reticente a pagar, Drácula les decía, bueno, no vas a poder vender tus productos, no vas a poder comerciar. Por supuesto, estos colonos empezaron a conspirar. Y en Transilvania, en el principado vecino a Valaquia, había también muchos sajones, muchos alemanes migrantes. Y empezaron a conspirar para poner a un nuevo príncipe en el trono. ¿Qué pasa? Vlad Tepes, o Drácula, o Vlad III, se enteró del quilombo. ¿Y qué hizo? No tuvo piedad. Los sajones de Brasov, ciudad de la región de Transilvania, manifestaron su apoyo a uno de esos pretendientes al trono, Dan III. De una sola vez, Drácula mandó empalar a 30.000 personas. 30.000 personas se dice rápido. Vos sabés lo que es empalar 30.000 personas. Un laburo terrible y cruel. Los ríos de sangre que corrieron. 30.000 mujeres, hombres y niños. Dice la leyenda negra que Vlad Tepes hizo servir una mesa en un campo contiguo al lugar donde estaban empalando, y mientras los ejecutados iban muriendo, agonizando a su alrededor, él cenó mirando cómo moría esa gente. Y por supuesto, Brasov, la ciudad que le apoyó a este muchacho, le desapoyó a Vlad para apoyarle a Dan. Todo el pueblo fue reducido a cenizas. Se quemó todo. Después de ese hecho es que se acentúa la fama de sanguinario, con toda lógica, ¿verdad?, de Vlad. Las historias sajonas, por supuesto, eran parte implicada, le describen como un psicópata demente, un asesino horrible, peor que Calígula y Nerón. También se cuenta que persiguió a otras minorías, exterminó a los mendigos y a los gitanos. Nada no le gustaba al popular Vlad, ¿verdad? ¿Qué hizo con los mendigos? Repitió el tema, ¿verdad? Le invitó al palacio a un banquete en un salón apartado del castillo, ¿verdad? Entraron ahí felices todos los mendigos. Cuando ya estaban todos adentro, él hizo trancar las puertas y quemó el lugar. Ahí estaban mendigos y también gitanos que no le caían bien al muchacho.
a los gitanos más jóvenes no los mató, sino que los enroló, los hizo alistarse a su ejército para ser llevados a distintas batallas. No fueron los únicos, además, estos a los que Vlad Tepes persiguió, ¿verdad? Porque durante este segundo reinado, Vlad se pasó al bando cristiano, abandonó a los otomanos. Y al contrario de su padre, se quedó ahí. Ya no iba a abandonar nunca el bando cristiano. ¿Por qué? Porque tenía mucho resentimiento contra los turcos, que siempre él consideró que había sido prisionero de los turcos. Así que, ni corto ni perezoso, Vlad se junta con los húngaros cristianos y empieza una cruzada contra los otomanos. Él, dicen también, sin ninguna prueba de esto, de que él se consideraba una especie de cruzado. Así, cuando en 1461 recibió la visita de enviados de Mehmed II el Conquistador, en ese momento ya el sultán otomano, y le vienen estos tipos y le dicen: mire, señor Vlad, usted tiene la obligación de rendir vasallaje al sultán y de enviar los tributos que en los anteriores 5 años del gobierno de su primer reinado usted había escatimado, no nos había pagado. ¿Y cuál ustedes creen que fue la respuesta de Vlad? No tembló ante Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Apresó a los emisarios del sultán con el pretexto de que le habían faltado al respeto por no quitarse los gorros en su presencia. Él, que había crecido en la corte otomana, sabía perfectamente que los enviados solo habían seguido las leyes otomanas, que como señal de respeto no se sacaban el gorro frente al mandatario a quien visitaban. Él dijo: no, acá hay que sacarse el gorro, ustedes me faltaron al respeto, y rápidamente los hizo empalar. Los mató a todos los emisarios. Además, también empezó a fortalecer, a engordar su ejército y empezó a realizar incursiones al otro lado del Danubio, en el territorio de Bulgaria, que en ese momento estaba en poder de los otomanos. Y eliminó, mató, asesinó a decenas de miles de búlgaros y turcos. ¿Y qué hizo con todos estos miles de muertos? Hizo que le corten las orejas y las narices. Y cargó las orejas y las narices de estos muertos en bolsas. ¿Y qué hizo con estas bolsas? Envió todas estas bolsas al rey Matías Corvino de Hungría. Imagínense el tipo. Mata a un montón de gente, les hace cortar las orejas, las narices, carga todo esto en bolsas y les envía las bolsas al rey Matías Corvino de Hungría. ¿Para qué hizo esto? Para mostrarle cómo él podía vencer en la guerra y para pedirle que le dé su apoyo para luchar contra los turcos. El sultán, por supuesto, no iba a dejar pasar la afrenta de Vlad. Le mató a sus enviados. El
el sultán estaba muy enojado, ¿verdad? Mehmed II, el Conquistador. Ustedes recordarán que les dije que se habían criado juntos Mehmed con Blas y con su hermano, ¿verdad? Así que en mayo de 1462, Mehmed puso en marcha una impresionante campaña militar, marchó sobre Valaquia. Su objetivo era matar a Drácula, a Vlad Tepes, y colocarle en el trono al hermanito de Vlad, a Radu, que le decían Radu el Hermoso. Pero en ese tiempo quien no tenga huellas de viruela y quien tenga todos los dientes ya era considerado hermoso, ¿verdad? Entonces, Vlad el Hermoso, que seguía viviendo en la corte otomana, que se había convertido al islamismo y que se había convertido además en una de las personas de confianza del sultán Mehmed II, era la persona que habían decidido ponerlo en el trono. Así que el sultán entra en Valaquia con 90,000 hombres y una artillería que era la más potente de la época en todo el mundo. Tenía los cañones más poderosos que se podía imaginar en ese momento. Vlad III, Vlad Tepes o Drácula, tenía unos 30,000 guerreros, además de su guardia personal, mercenarios y boyardos fieles. 90,000 contra 30,000. ¿Qué hizo Drácula? ¿Qué hizo Vlad? Usó la estrategia de guerra de guerrillas. Dividió a su ejército en pequeños grupos combatientes que realizaba ataques relámpagos contra el enemigo para debilitarlo, por supuesto, y también para ralentizar su marcha hacia la capital de Valaquia. Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la capital de Valaquia: Targoviste. ¿Qué es lo que quería hacer Vlad? Él quería ganar tiempo, porque supuestamente el rey de Hungría le iba a enviar refuerzos para ayudarle en la lucha contra el sultán otomano. Cuenta también la leyenda que Drácula llegó a usar armas biológicas contra las fuerzas de Mehmed II. ¿Qué hizo? Liberó de sus cárceles, de las cárceles de Valaquia, a centenas de presos enfermos con sífilis, con tuberculosis y con lepra. Les disfrazó con ropas turcas y los envió contra el campamento otomano, con el objetivo de que la enfermedad y el terror se propagaran entre el enemigo. Por supuesto, si fuera real, vamos a suponer que esta leyenda fue real, no habrá tenido mucho éxito. Porque vos le mandás a un tipo con sífilis para que le contagie al enemigo y va a tardar 10 años en tener síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Ya se va a acabar la guerra para cuando eso. Bueno, lo cierto es que entonces usó guerra de guerrilla, dicen que usó armas biológicas y también usó la táctica defensiva de tierra quemada. Sus hombres incendiaban los graneros para impedir que las tropas otomanas se pudieran abastecer de comida. Y además envenenó los pozos de agua. Eso se llama la táctica de la tierra arrasada, ¿verdad? Usaron también los rusos cuando avanzaron los alemanes
en la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que hacía era que lanzaba chanchos descuartizados al agua de esos pozos para que los turcos, debido a sus creencias religiosas, no tomen de esa agua, porque ellos no comen chancho. Miran al pozo y ven que hay una cantidad de pedazos de cerdo en el pozo y dicen, no podemos tomar esta agua, vamos a ofenderle a Alá. Pero esa táctica también perjudicó a las tropas del propio Vlad, ¿verdad? Ya que al arrasar con todo, también sus tropas quedaban sin comida y sin agua. Bueno, también usó lo que dicen que era una de sus grandes especialidades, la guerra psicológica. Dejaba en los caminos que tenían que transitar el enemigo, con el sultán a la cabeza, por supuesto, a soldados otomanos empalados. Estos pequeños grupos guerrilleros capturaban a soldados otomanos y después los empalaban en los caminos que iba a recorrer el sultán para darles miedo, ¿verdad? En resumen, Vlad, con esos 30.000 hombres, presentó gran resistencia porque en realidad era un gran señor de la guerra. Era muy cruel, era muy poco afecto a la compasión, pero mostró que era también tan buen guerrero como lo era Mehmed II, que derrotó a Constantino y tomó Constantinopla. Seguía entonces él intentando ganar tiempo para que llegaran los refuerzos de Hungría, y la ayuda no llegaba, y los turcos estaban cada vez más cerca de la capital de Valaquia. En ese tiempo fallece la primera esposa de Vlad. Algunas fuentes dicen que se desconoce cuál fue su nombre, pero que probablemente era una hija ilegítima de Juan Hunyadi. Y otras fuentes dicen que se llamaba Anastasia Holsanka y que era la sobrina de la reina de Polonia. Se supone que esta mujer se murió tras tirarse de una torre del castillo de Poenari y caer en las aguas del río Arges. Según una versión, se tiró cuando los turcos entraron en la fortaleza para capturarla y prefirió entonces suicidarse a ser cautiva de los enemigos de su marido. Pero hay otra versión que dice que se tiró de la torre del castillo por celos, ya que su esposo tenía una joven amante, Katarina Sigel, y se enteró de que Vlad le había prometido a Katarina casarse con ella, repudiarle a la primera esposa y casarse con ella. Entonces la primera esposa, dicen, se tiró. Yo creo más en esto último que en lo de arrojarse para no caer en manos otomanas. Bueno, volvamos a la incursión turca en las tierras de Valaquia. El 17 de junio de 1462, Mehmed II y sus tropas ya estaban a pocos kilómetros de la capital valaca. Una noche se produce el llamado ataque nocturno de Targoviste. Drácula atacó el campamento turco con el objetivo de asesinar a la cabeza de los invasores, a Mehmed II. Él dijo, le matamos al sultán y la guerra termina. Al principio las fuerzas valacas empezaron a superar a las fuerzas otomanas, que estaban
desprevenidas, el ataque de noche, de sorpresivo, les desorientó. Pero los genízaros, que eran la élite de la tropa, que eran los soldados de infantería con un altísimo nivel de adiestramiento y que eran los encargados, por supuesto, de custodiar y de proteger al sultán, inclinaron la balanza a favor de las tropas de Mehmed II. O sea que el plan de Vlad para intentar asesinar al sultán fracasó. Él, por lo menos, al contrario de muchos de sus hombres, consiguió salir de allí con vida. Mehmed II dice, acá lo que vamos a hacer es sitiar Targoviste, asediar la capital. Pero después le explican que Vlad no se había ido a Targoviste, que no estaba ahí para defender la ciudad, que le dejó a la ciudad indefensa directamente, que Vlad se había refugiado en los montes Cárpatos junto con la mayoría de sus tropas. Había abandonado la capital, le había abandonado a su gente y se había ido a la montaña. Pero antes, Drácula, experto, como dijimos, en guerra psicológica, en sembrar el terror entre sus enemigos, le dejó un regalito al sultán. En las cercanías de la capital de Targoviste, el sultán se encontró con el famoso Bosque de los Muertos. 23.844 personas, sobre todo soldados turcos y musulmanes. 23.844 personas empaladas. ¿Cómo sabemos el número? Porque Vlad le escribió una carta al rey de Hungría, Matías Corvino, y le dijo, mira, hice esto, para que aprendan estos musulmanes. 23.844 soldados turcos y musulmanes, los matamos, los empalamos. Convertimos un bosque en el Bosque de los Muertos. Estos empalamientos de 23.844 personas se extendían a lo largo del camino durante 8 kilómetros. 8 kilómetros de muertos. Y Mehmed se impresionó, nunca había visto algo igual. Nadie nunca había visto algo igual. Y quedó realmente horrorizado. Él entonces, ya dueño de la capital, coronó al trono de príncipe de Valaquia a Radu, al hermano de Drácula. Y a Radu le apoyaron muchos de los boyardos de Valaquia porque Radu les había prometido recuperar los antiguos privilegios. Radu también contó con el apoyo de otros sectores de la población, de Rumania sobre todo, que rechazaban la crueldad que usaba Drácula. Eso sí, el sultán regresó a Edirne sin cumplir la misión de matar a Drácula, ya que en su imperio tenía otros asuntos urgentes que solucionar. Pero dejó a 2.000 de sus soldados con Radu, por si reaparecía Vlad, que estaba en las montañas. Bueno, Drácula lo que hizo fue viajar en noviembre de ese mismo año, 1462, a pedir ayuda, esta vez en persona al rey húngaro. Necesitaba hombres y recursos para recuperar su trono. Pero a Matías Corvino, pese a ser el hijo de Juan Hunyadi, que ya había muerto,
el gran Hunyadi, adalid de la cristiandad y azote de los musulmanes. Y pese a que se había entrado, ya era avesado, digamos, en el juego político, de usar a Drácula todo lo que pudo como parapeto de los otomanos, no le interesaba en ese momento entrar en una guerra con esto, porque dijo, vamos a perder miles de vidas, vamos a gastar grandes riquezas, así que en lugar de darle la ayuda a Drácula, lo hizo encarcelar. Y para justificarse ante el Papa Pío II y frente a los venecianos que apoyaban a Vlad en su lucha cristiana contra los musulmanes, Corvino les hizo llegar 3 cartas supuestamente escritas por Drácula, en las que el dirigente valaco ofrecía su apoyo al ejército del sultán contra Hungría si se le permitía recuperar su trono. Claro que muchos historiadores creen que esas 3 cartas son falsificaciones porque no coinciden con el estilo de redacción de Vlad. Y la sumisión que denotaban los mensajes no era propia de Drácula. Y el latín empleado en las cartas era un latín bastante tosco. Bueno, en ese entonces, en el resto de Europa se empezó a hablar mucho sobre los actos crueles y brutales de Drácula. Y fueron los subordinados de Corvino los que se encargaban de enviar esos chismes. Desde el gobierno de Corvino se dio a entender que lo habían encarcelado por esa extrema crueldad. Y se contaba que el preso, como no podía de ser malvado, ni estando encarcelado, se dedicaba a cazar ratas. Y después les cortaba a las ratas en pedazos. Lo cierto es que no permaneció demasiado tiempo en un calabozo, ya que intercedió por él su primo Esteban III de Moldavia. Y 4 años después Corvino consintió en que Drácula se case con una prima suya, Ilona Szilágyi, quien se convirtió así en la segunda esposa de Drácula. Eso no significa que el rey húngaro le pusiera en libertad. De hecho, la retuvo en la corte húngara durante un total de 12 años. La ausencia de Vlad en Valaquia no impidió que las intrigas se perpetúen en su antiguo reino, gobernado en ese momento por su hermano Radu, hasta que después de 11 años seguidos de estar en el trono, fue expulsado por el rey de Moldavia. Eso fue en el año 1473 y sustituido por un nuevo príncipe, Basarat Laiota. Pero ya contamos cómo eran los dirigentes valacos. Para no tener que ser vasallo de Moldavia, Laiota se aseguró la protección de los otomanos. Le ponen de príncipe los cristianos y él va y se ofrece a los otomanos. Lo que hicieron todos en Valaquia, ¿verdad? Todos los príncipes. Nada raro. Total, Radu, que en los 2 años siguientes recuperó y perdió el trono valaco en varias ocasiones, murió en 1475 de causas que no se conocen. Se cree que pudo ser de sífilis. Y entonces Corvino, el rey húngaro, vio la oportunidad de utilizarle de nuevo a Drácula, a Vlad Tepes, y por fin le dejó ir para que intentara recuperar el trono de Valaquia.
Para ese momento el discurso que habían usado con Drácula cambió un poco, y aunque en Hungría se le seguía describiendo como un hombre sanguinario y de gran crueldad, también se le empezó a considerar un hombre justo y muy cristiano. Así que Vlad se va con tropas húngaras y moldavas, expulsa a Basarab Layota de Valaquia, empezando su tercer reinado, que fue muy corto, porque Basarab Layota vuelve pocos meses después, por supuesto, con el apoyo militar de los otomanos. Y ese fue el final de Drácula. Murió en una emboscada de los turcos cerca de Bucarest, más o menos en los primeros días del mes de enero de 1477, o tal vez en diciembre de 1476. Muchísimas historias les conté de este muchacho, pero ¿saben cuántos años tenía al fallecer? 45 años. Todo lo que hizo el tipo en tan poco tiempo, ¿verdad? También hay otra versión, como siempre, de que a Drácula lo mataron los soldados boyardos que luchaban en su ejército. Y hay una tercera versión que dice que le traicionaron y le dieron muerte sus propios guardaespaldas. Lo que sí parece ser cierto es que los turcos le cortaron la cabeza y enviaron la cabeza a Estambul. Y el sultán ahí ordenó que se exhiba la cabeza de Vlad Tepes en los antiguos muros de Constantinopla, en la punta de una pica, para que su nombre, Drácula, deje de sonar terrorífico a oídos de los turcos. Dicen que se enterró el cuerpo en el monasterio del lago Snagov, pero en excavaciones que se hicieron en 1933 no se encontraron huesos. Y otros dicen que quizá le sepultaron en la primera iglesia del monasterio de Comana, que estaba cerca del campo de batalla donde perdió la vida. Bueno, la historia continúa que en 1481 ocupa el trono de Valaquia su medio hermano, Vlad IV, el monje, que al principio del relato les había comentado, ¿verdad? Vlad IV se mantuvo en el trono de Valaquia todo el resto de su vida, ya que murió 14 años más tarde de muerte natural. ¿Cómo pudo él en ese reino tan convulso reinar tan largo tiempo? Porque contaba con el apoyo del rey moldavo y sobre todo a que hubo paz entre el reino de Hungría y los otomanos. Esa es la razón por la que duró tanto, ¿verdad? Esa es la historia de Vlad Tepes que les quería contar. Vamos a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py o en Facebook, Instagram y YouTube, Carreteras y algo más de Andrea Peris, y en X, @Perisandro. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.